plenario de fecha del 3 de agosto de 2015 con el siguiente orden del día. Primero, aprobación de las dos festividades locales con carácter retributivo y no recuperable para el ejercicio 2016. Aprobación de la dedicación de cargos electos y sus retribuciones. Tercero, aprobación retirada de escudos, insignias y otras menciones conmemorativas de la exaltación de la guerra civil y dictadura. Y se procede al cambio de nombre de calles, avenidas o plazas relacionadas con ello. Aprobación de dejar sin efecto el contrato suscrito entre don Jesús Miguel Requenamut, en representación del Ayuntamiento de Quesa, como alcalde presidente, y don Carlos Albuisé García, en nombre y representación de la empresa Umbricor Sociedad Limitada. En cuanto al primer orden del día, la aprobación de las dos festividades locales con carácter retributivo y no recuperable del ejercicio de 2016, visto el escrito del Servicio Territorial de Trabajo y Economía Social por el que solicita de este Ayuntamiento, se remite a acuerdo plenario proponiendo las dos festividades locales que con carácter retributivo y no recuperable y por su carácter tradicional habrán de celebrarse durante el próximo año 2016, concretando de manera expresa su fecha y denominación, de conformidad con el Real Decreto 1/1995 del 3 de marzo. Propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, designar las dos festividades locales que con carácter retributivo y no recuperable y por su carácter tradicional habrán de celebrarse durante el próximo año 2016, que son las siguientes. El día 3 de agosto de 2016, la festividad de Santísimo Cristo de la Salud. El día 5 de agosto de 2016, la festividad de la Santa Cruz. Y en segundo lugar, remitir el certificado de presente acuerdo al Servicio Territorial de Trabajo y Economía Social para su conocimiento y efectos oportunos, para la elaboración del calendario laboral del 2016. ¿Alguna objeción o discusión? Hay que ser todos los días. Se somete a debate, a votación. ¿Votos a favor? Votos a favor 4, 6, 7. Pasamos ahora a la aprobación del segundo punto del orden del día, la aprobación de la dedicación de cargos electos y sus retribuciones. Propuesta de acuerdo al Pleno de la Alcaldía Presidencia para la aprobación de la dedicación de cargos electos y sus retribuciones. Dada la atención continuada que precisa este Ayuntamiento y teniendo en cuenta las necesidades de organización y funcionamiento de los servicios existentes, considerando además que de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1975, reguladora del régimen local, los miembros de dichas corporaciones tienen derecho a percibir retribuciones por el ejercicio de su cargo cuando lo desempeñen en régimen de dedicación exclusiva o parcial. Entendiendo que para una adecuada atención, además de las obligaciones inherentes al ejercicio del cargo de alcaldía-presidencia del municipio de Quesa, con el volumen de asuntos y tareas que desde el Ayuntamiento y su presidencia se hace preciso acometer, es aconsejable que dicho cargo sea ejercido en régimen de dedicación parcial. Por todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, determinar como cargo a desempeñarse en régimen de dedicación parcial a la alcaldía-presidencia, cuya titular soy yo misma, Karina Primo Valiente. En segundo lugar, que las retribuciones mensuales del referido cargo sean de un importe líquido de 1.200 euros en 14 pagas, 12 consistentes en las diferentes mensualidades y las 2 restantes en junio y diciembre. Revisables de acuerdo con el índice de precios a consumo y también el alta en el régimen de la seguridad social, de conformidad todo ello con el artículo 75 antes referido. Tercer punto, publicar en el BOP el presente acuerdo de conformidad con lo preceptuado en el mismo artículo de la Ley 7/1985 y en cuarto lugar, que por la intervención municipal se habilite la consignación presupuestaria que corresponda para hacer frente al gasto que presente acuerdo sufragio. ¿Alguna cuestión o observación que hacer? Pues sí, porque sabemos que legalmente se puede poner sueldo quien sea, el alcalde o... Pero quien sea no. Bueno, quien sea, el alcalde en este caso, la alcaldesa. El alcalde, presidente, concejales... Sí. Bueno, quien sea, no, me refería a quien sea dentro de la corporación, del ayuntamiento, no cualquiera que venga por ahí. Pero realmente es necesario ponerse la paga íntegra, digamos, como una dedicación íntegra para el ayuntamiento. ¿Hay trabajo como para eso? Sí, sí lo hay. Si ahora lo hay, como hace 2 meses... Hace 2 meses atrás no había tanto. ¿Cómo que no había tanto meses para atrás? Como que en la anterior legislatura y anterior, sí. Sería el ayuntamiento igual, la gente igual, los trabajos... No, el ayuntamiento, desde nuestro punto de vista,
Socialista no se No. estaba gestionando como se tenía que gestionar. Además, es algo que nosotros ya señalamos en nuestro programa político, Sí, bueno, con lo cual no estamos engañando a nadie ni estamos ocultando nada. Nosotros consideramos que para el buen funcionamiento y gestión municipal, la presencia del alcalde en el ayuntamiento de forma continuada y presente es imprescindible. Porque si no ocurre, pues eso, que hay peticiones, como ha ocurrido y como nos hemos encontrado, peticiones del 2007, del 2008, del 2009 sin contestar, en una carpeta, sin contestar. Gente que también se ha quejado por la falta de asistencia a reuniones, a citas, a poder quedar con el alcalde para debatir cualquier cuestión. Además de eso se añade la necesidad de ir a organismos públicos, consellerías. no estamos de acuerdo. Lo que sí que estamos de acuerdo es que si hay que desplazarse, hay que hacer una gestión por parte del ayuntamiento, que se cubre la dieta, la media dieta, el transporte, lo que quiera. Eso sí, eso no hay ningún problema. Eso también está incluido. De hecho, son 14 pagas, 2 más 2, que está incluido en la seguridad social. Sí, Lo he todo. dicho, lo he leído. No, estaba en Sí, sí, lo he leído. ¿Y de qué partida se va a sacar? Pues hay una partida presupuestaria que estaba destinada a nóminas de turismo. Nóminas de turismo que ahora mismo hay un sobrante, puesto que se ha ocupado el cargo que se ocupaba hasta la fecha de turismo, está cubierto por una subvención del entorno. Por lo tanto, hay un sobrante en esa partida que da dinero suficiente hasta final de año, y después también hay un sobrante pequeño, lo que son las retribuciones complementarias de los funcionarios. Y se utiliza para eso. Y se va a utilizar para eso. Son partidas que están destinadas a nóminas y contribuciones complementarias. No se ha cogido de ninguna otra partida, que no sean nóminas y retribuciones complementarias de los funcionarios. Procedemos a la votación, entonces, ¿del acuerdo? Sí, no. ¿Votos a favor? Sí. Perdón. Yo me tengo que abstener. Como es un cargo que el que se propone que va directamente afectado a la presidenta, entonces, conforme con el ROF, el artículo 100, procede que se abstenga. ¿Vale? Entonces, ¿votáis a favor? 3. En contra, 3. Vale. Entonces, siguiendo con el referido artículo, en el caso que nos está ocupando, en el que se ocasiona un empate, se vuelve a someter a votación el acuerdo. Y conforme con el artículo 100.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Directo Jurídico de las Corporaciones Locales. Y si se sigue manteniendo el empate, decidirá el voto de calidad del presidente, en este caso de la presidenta. Entonces se vuelve a hacer otra votación. Votos a favor. Y votos en contra. Entonces, señora presidenta, decides tú con tu voto de calidad. ¿Vale? Pasamos ahora a analizar el tercer punto del orden del día, que es la aprobación de la retirada de los escudos, insignias y otras menciones. Es una propuesta de acuerdo relativa a la retirada de sus escudos, insignias y otras menciones conmemorativas de la exaltación de la guerra civil, dictadura y se procede al cambio de las calles, avenidas o plazas relacionadas con ello. Visto el escrito presentado por don José Luis Ábalos Meco, diputado nacional por Valencia ante el Congreso de los Diputados, y don Matías Alonso Blasco, letrado del ICAM, de fecha 30 de junio de 2016, con número de entrada 468, se solicita se proceda por este ayuntamiento a la retirada de escudos, insignias y otras menciones conmemorativas de exaltación de guerra civil y dictadura, y se proceda al cambio de los nombres de las siguientes calles y plazas: calle General Sanjurjo, calle José Antonio, calle Calvo Sotelo y calle General Mola. Todo ello manifiesto incumplimiento de la comúnmente denominada Ley de Memoria Histórica. Por todo ello propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, estar conforme con el escrito referenciado e iniciar el procedimiento legal para proceder a la retirada de estos escudos, insignias y otras menciones, así como se proceda al cambio de las calles antes mencionadas.
calle General Sanjurjo, calle José Antonio, calle Carlos Sotelo y calle General Mola. Segundo, remitir el certificado del presente acuerdo a las personas solicitantes indicadas. ¿Alguna observación? La ley histórica te lo dice y cumplir la ley histórica, pero claro, en un pueblo que nos conocemos todos, creo que más de que fomentar convivencia en el pueblo, fomentamos un poco que la gente se revuelva con bocetos, como está pasando ya. Incluso yo, las calles que no tienen nombre, como la mía, que no tiene nombre, pondría antes esas calles, que no sabemos los de fuera ni en dónde estamos, que antes que cambiar calles. O sea, yo veo más lógico, primero poner las calles que no tenemos nombre y luego, si la ley lo dice y al final se hace, se hace. Pero porque dice la ley, no porque lo digamos nosotros. A ver, digamos el grupo. está claro que las calles que no tienen el nombre se tendrá que abrir un procedimiento para darles nombre, eso evidentemente, pero eso es algo diferente a esto. No, ya, Esto es una petición que nos ha llegado desde fuera, es un derecho de petición en el que nos solicitan y nos requieren a esto. O sea, no es una iniciativa que parte del ayuntamiento. En segundo lugar, es eso, es un claro incumplimiento de una ley de memoria histórica. Ahora solo hemos partido de un derecho de petición, pero puede ser y puede convertirse en una denuncia, como es el caso, por ejemplo, de la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que ahora se está discutiendo a ver a quién le corresponde juzgar ese incumplimiento de la ley, porque como es aforada y tal, porque mantiene calles y además insignias, escudos franquistas en lo que es la sede del Ayuntamiento de Valencia, o se mantenía. Y es un claro incumplimiento de una ley que la iniciativa parte desde fuera y nosotros creemos que tenemos que iniciar los trámites para dar cumplimiento a esa ley. Y el trámite es si se cambian las calles, porque ahora es un derecho de petición, pero no sabemos el día de mañana que se puede convertir. Además, las leyes muchas veces no depende de que se haga una consulta popular como hace 2 años que se hizo. El cumplimiento de una ley no depende de una consulta popular o de una voluntad popular, sino que hay una ley que se tiene que aplicar y en este caso es una ley del 2007. Y vamos a iniciar los trámites para... Además, somos el único pueblo de la Canal, de la comarca, que mantiene nombres franquistas, el único. No da igual, Martín. Bueno, y luego los papeles, ¿qué pasará? ¿Se puede preguntar ahora que es una reunión extraordinaria hoy? Sí, abriré debate, aunque no haya desapartado de luego si preguntas, sí que lo abriré. Sí, pero que dice Matilde también puede decirlo. Claro, hay un trámite ahora de gente que tiene negocio, sobre todo, de trámite de papeleo, de todo lo que tengan, hay que cambiarlo. Y claro, y esos trámites van a costa de esa gente, claro, porque no creo que el ayuntamiento vaya a cubrir los gastos de todo eso. Entonces, ¿qué hacemos con...? Eso se analizará Claro, la parte que pueda asumir el ayuntamiento y la otra parte que tenga que asumir Que lo que menos cuesta es coger la placa y cambiarla. Eso está claro. Pero todo lo que va a conllevar, sobre todo la zona de la carretera y todo, que tienen negocios, pues... La zona de la carretera y las calles. Bueno, y es decir, Yo, que por tiene más negocios. General Mola, por ejemplo, la mayoría de la gente es gente mayor. A ver, dejamos el turno de luego si preguntan, pero al final, porque ahora estamos debatiendo esto, entonces no es turno del público, sino es turno de los que somos ciudadanos, ¿de acuerdo? Bueno, esa es tu opinión, Araceli. Esa es tu opinión. Claro. ¿Se procede a votación? ¿Votos a favor? ¿Resulta fuera de lugar? No. ¿Por qué? Porque hablamos y tú aplaudes. ¿Por qué viene ese cambio de las calles? Porque no. Oiga, discutimos fuera. Sí, ¿quieres? Vamos. Madre mía. Que muestre por nosotros se puede discutir. A ver, no entiendo lo que quiere decir. Ahora está. Pasamos ahora al cuarto punto del orden del día, que es la aprobación de dejar sin efecto el contrato suscrito entre don Jesús Miguel de Queramut en representación del Ayuntamiento de Quesa. Estamos en un pleno.
Pues sí, sí, verdad, sí, pues sí. Bueno, continuamos. A ver, el cuarto orden del punto del día era la propuesta de acuerdo al pleno de la alcaldía relativa a dejar sin efecto el contrato suscrito entre don Jesús Miguel Requena-Mut en representación del Ayuntamiento de Quesa como alcalde presidente y don Carlos Alonso García en nombre y representación de Umbricor, Sociedad Limitada. A ver, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Visto el contrato suscrito de una parte, por los anteriormente mencionados, acordaban lo siguiente. Voy a hacer lectura literal de lo que era el acuerdo. El ganadero como empresario es titular de una explotación de ganado porcino dotada de las correspondientes autorizaciones administrativas, la cual posee una manguera desde el año 1998 de agua potable y de un pozo, este último como medida subsidiaria para abastecimiento de su explotación ganadera, que transcurre por la zona nueva de la urbanización Camino Corbera, tras informar al Ayuntamiento por escrito con registro de entrada 16 del 1 del 2015, acuerdan lo siguiente. Punto primero. El Ayuntamiento conecta la nueva red de la urbanización, la toma de la explotación con una salida de 2 pulgadas y trasladar esta manguera de 2 pulgadas hasta el primer puente de la CV 580, donde se encuentra actualmente la manguera de esta explotación. Segundo. Ya está. Ha habido un altercado, pero ya está. Pasa, Sí, pasa, sí, pasa, claro. El ganadero retirará la actual manguera que transcurre por el margen derecho en sentido ascendente del Camino de Corbera. Tercero, el Ayuntamiento trasladará el contador actual de la explotación a la entrada de esta, cita en la partida de las viñas, parcela 33, polígono 8 y parcela 42, polígono 9. El ganadero cede al Ayuntamiento la actual manguera que abastece su explotación y se compromete a sustituir esta y actualmente deteriorada por el tiempo y los sedimentos por una nueva de un grosor de 2 pulgadas. El Ayuntamiento se compromete al mantenimiento de la red hasta la explotación ganadera cita en la partida de las viñas, parcela 33, polígono 8 y parcela 42. En casos extremos de rotura que el Ayuntamiento no pueda reparar, se hará cargo el ganadero. El Ayuntamiento no podrá ceder ni arrendar los derechos ni el uso de esta manguera que permanecerán exclusivamente al nombre del empresario. Que dicho contrato se firmó sin iniciar ningún procedimiento administrativo ni acuerdo del Pleno, por lo que se facultará al señor alcalde presidente para la firma del mismo, así como la proporción de sus cláusulas. Por todo ello, propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, dejar sin efecto el contrato suscrito entre don Jesús Miguel Requena-Mut en representación del Ayuntamiento de Quesa como alcalde presidente y de otra don Carlos Alonso García en nombre y representación de la empresa Umbricor Sociedad Limitada, por haberse incurrido en un vicio de nulidad previsto en los artículos 62.1g y 62.1e de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común. Segundo, que en este sentido sea notificado al interesado. ¿Alguna cuestión? Nuestro tema es una cosa que está. Lo que sí que puedo decir que Diputación le ha concedido un permiso de cruzamiento y para eso pide todos los detalles que pedir de eso y no hay ningún problema. O sea, que lo suyo está legal y todo. A ver, aquí no se está cuestionando la legalidad. Lo digo porque no, ya. Porque respecto al otro, sí es una gran que tiene que defender sus derechos también. Sí, aquí no se está cuestionando ni la legalidad ni si tiene la o no de hacerlo. derechos, sino la fórmula en lo que se ha hecho. Se ha hecho con un contrato interpartes, sin fecha, un contrato que además ni estaba registrado por registro de entrada ni tenía ningún tipo de expediente, sino tirado entre los miles de papeles que se dejaron. Y entonces consideramos que como es un contrato, además esto ya se ha hablado con el propio propietario de la empresa, se dijo que este acuerdo se iba a dejar sin efecto y que se iba a pasar por pleno para dejarlo sin efecto. Se le instó para que presentara una nueva solicitud, hecho que ha hecho, y ahora lo que procede es analizar esa nueva solicitud, emitir un informe jurídico y en función de lo que solicite, pues resuelve. O sea que se puede volver a realizar lo mismo y dar los permisos y... Claro, a ver, el hecho es dejar sin efecto un documento del que se ha perdido total y absolutamente, como he dicho, el procedimiento legalmente establecido. Y eso no puede acarrear algo a la empresa debido a que el parón ese o para un permiso de algo. Aquí no se está pidiendo, aquí lo único... No, que no quiere decir que no va a conllevar el parar el trámite ese y hacerlo nuevo el tiempo que dure, que a la empresa no le va a suponer ningún... A ver, es que este trámite era ilegal. O sea, aquí no se ha hecho de la forma legal. Entonces ahora él lo que ha hecho es presentar una solicitud de manera
correcta y formal, y a partir de ahí se resolverá de forma legal y formal, como se tiene que resolver. A él no le va a producir Sí, ningún bueno, si perjuicio no va a en ese producir sentido. ninguna, yo digo que si en la escena que va a tener del papel este que dice que no estaba con la forma, lo otro, sí va a suponer algo para la empresa, me digo. No tiene por qué. Presenta una nueva solicitud y expone otra vez su solicitud y sus peticiones. Es la cosa que sí, había algún problema al parar Y en esto. función de lo que él nos solicite, de acuerdo con la legalidad vigente, se resolverá en un sentido o en otro, en lo que corresponda. También por pleno o directamente por otro. Sí. Bueno, pues se somete a votación. ¿Votos a favor? No estaríamos. Bueno, pues se da por levantada la sesión y se abre el turno, aunque es un pleno extraordinario en el que normalmente de forma habitual no hay un turno de ruegos y preguntas. Se abre, en este caso se va a abrir un turno de ruegos y preguntas. Espera un momento, por favor. Sí. Hasta luego. Lo primero es, estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, lo que te ha faltado decir es que la reunión que tuvimos, yo también estaba de acuerdo, que ese documento estaba mal hecho. Ya, pero yo también te dije que lo iba a pasar por pleno, o no te lo dije. Que lo ibas a derogar. No, claro, pero la forma de derogarla, Carlos, es siguiendo Pero que yo no te he procedimiento preguntado, legalmente yo establecido. no te he preguntado si lo ibas a pasar por pleno, no eso lo vas a decir tú. Yo lo único que te he dicho es que te ha faltado darle la explicación que has dado, que me parece muy bien, que la has dado muy bien, está bien, es correcta, es lo que hablemos, tú y Benjamín. Y te ha faltado decir que yo en ese documento tampoco estaba de acuerdo en que se hiciera. Bueno, pues, O sea, yo lo que te transmití a ti y a Benjamín es que eso se debería de haber hecho cuando a mí se me tocó la manguera, que se me tocó, se debería haber hecho, haberlo dejado ya con efecto. Pero yo he estado 2 meses, tú lo sabes que he estado detrás de ti. ¿por No, qué te perdona, digo? detrás de mí no has estado 2 meses, porque tú has venido... No, Esta, Carlos, perdona, no. pero si me dejas acabar de hablar, yo me acabaré de explicar. Y si no, No, si yo te estoy dejando hablar, pero Entonces, yo también te tengo que esta- hacer mi réplica, o no te tengo que hacer mi réplica. cuando acabe de hablar, digo yo, no. Vamos a ver, si no, no puedo acabar de habla, explicarme. habla. Yo he estado 2 meses sin el agua, teniendo que llevarlo con Cuba. Yo he estado detrás de ti cuando tú te has puesto en el cargo, y cuando ya ha pasado un tiempo prudente, que yo creo que ya... Y la primera pregunta que te hice, te dije, ¿habló Jesús contigo del tema de la bandequera? Y me dijiste, bueno, sí, bueno, no me aclaraste nada, no me lo dejaste claro. Entonces, yo hablé contigo para eso, estuvimos un tiempo, he estado un tiempo detrás de ti, que es concretamente 1 mes, va a hacer 1 mes ahora que he estado detrás de ti para que se solucionara, se solucionó, en este momento tengo agua, ¿vale? Pero ahora queda otro tema, que es el que quiero que, porque te he hecho una solicitud, pero también hay otra solicitud del tema de la manguera, que hay vecinos que se me están quejando de que hay una manguera por ahí que la ha manipulado el ayuntamiento, el constructor o el ingeniero, el que haya dado la orden, pero sí hay un escrito con fecha del 16 del 1 del 2015, que es el que has mencionado tú, en el cual yo digo que esa manguera no se toque la manguera y se haga un puente. Yo al constructor le dije, haz un puente y no me toques la manguera que está enterrada, porque vas a mover los sedimentos que hay depositados y me vas a crear un problema en la red. Caso omiso, se hizo caso omiso por parte del ayuntamiento, por parte del constructor o parte del ingeniero que en ese momento llevaba la obra. Era exactamente igual. Pero hicieron lo que les dio la gana. Ahí está la manguera, los vecinos quejándose, yo no tengo por qué ningún vecino me diga, oye, ¿qué vas a hacer con la manguera? ¿Quieres que me la lleve yo? Yo creo que eso está creando un problema que no es mío, es un problema que habéis creado vosotros. Entonces ahora estoy teniendo agua, pero a raíz de que yo he tenido que ir buscando toda la red, desmontando toda la manguera, a ver dónde tengo el emboce que se me ha provocado por mover esa manguera. Porque los sedimentos que habían allí están 18 años, pero si tú las sacas y la mueves, es un problema de sacar. Entonces, lo que te pregunto en ese escrito también, que no has hecho mención, es ¿qué se va a hacer con esa manguera que está ahí? Pues eso hay que analizarlo, porque aquí tú dices que se han hecho unas manipulaciones en esa manguera, pero no especificas que hablas ni con el constructor, ni que le das una solución alternativa, ni nada. Entonces, en función del escrito... ¿Cómo? Perdona. A ver,
Se están realizando obras de movimiento de terreno, concretamente en la avenida Corbera, margen izquierdo, que se encuentra en el paso de la Manguera para abastecimiento de la explotación agropecuaria. Dado que las mencionadas obras afectan al trazado de dicha manguera y se pueden ocasionar cortes de suministro y la conversación mantenida con el constructor, diciéndome que él no se hace cargo de esa manguera ni de los posibles cortes que se ocasionen, lo pongo en su conocimiento para que paralice cualquier acción que pueda dañar o afectar a dicha manguera hasta que se aclare esta situación. Esto se hizo el 16 de enero del 2015. Nosotros no estábamos, con lo cual sobre esto no podíamos tomar... Tú acabas de decir que no a hay ver, hablado con Carlos, el yo te he constructor. dejado hablar, ahora por favor déjame hablar a mí. Sí, perdone. Entonces, tú presentas este escrito, en esa fecha no se paralizan las obras continúan. Yo, cuando tú mantuviste una conversación conmigo, que fue una entrada y una salida, si recuerdas bien, de la Secretaría del Ayuntamiento, yo te dije que sabía algo, no te dije que Jesús me había comunicado nada, te dije que sabía algo porque a mí me había encontrado este papel, como digo, perdido entre otros muchos. Y te dije que ya te diría algo. Viniste tú y me dijiste, por favor, necesito que me coloques de forma provisional el contador. Te lo coloqué y después vino tu mujer. ¿Te lo coloqué o no te lo coloqué? Después de que te volviera a llamar y te dijera... No, perdona, a ver, es que Perdona, yo... vamos a ver, tú me llamaste el día, no, si tengo un diario de todo lo que he escrito. No, si si yo quieres también te lo digo tengo. el día. Pues me llamaste el lunes de la semana que yo me iba, que era la primera semana de julio, me llamaste el lunes que tenías un problema, allí bajo en la zona de bombeo de las aguas residuales del barranco de allí del Raval, tenías un problema y me dijiste a ver si yo te lo podía solucionar. Me lo solucionaste si se te En pagaron ese por esos momento trabajos. te dije, y me dijiste tú, este fin de semana, si no pasa nada, tendrás el agua conectada. Eso me dijiste tú por teléfono. Y yo te dije, vale, pues bien. Yo me voy, Pero no se podía conectar el Perdona, agua. ahora estoy hablando yo. Vale, me pues interrumpo. habla. Entonces, yo te dije eso y tú me dijiste eso y yo me quedé tranquilo. Me quedo tranquilo y yo te dije, yo me voy esta semana, lo tengo muy complicado para poder solucionar tu problema, pero bueno, voy a poner los medios para solucionarlo. El viernes, como muy tardar, envío a un operario para que te lo solucione, si lo puedes solucionar. Así se hizo. Yo llegué el lunes, no estaba conectada la manguera, no se me dio una aplicación y el martes me llamas el miércoles y me dices, oye, una reunión el viernes conmigo. Te digo, el viernes no, mañana, porque esto es una cosa de necesidad, como te expliqué en su día. No, es una cosa que la necesito, porque es que no tengo agua a los animales. Estoy creando un problema a la huerta del lugar, porque realmente ellos piensan que yo les robo el agua. Y realmente el problema me lo ha creado el ayuntamiento, no es una cosa mía. Los animales tienen que beber, sí o sí. Entonces, eso fue lo que pasó. Luego, llego el viernes de la semana siguiente, de lo que te estoy diciendo, y llego ahí y estaban montadas todas las acometidas. Y hablo con la persona que está allí y digo, oye, la acometida mía está montada. Y dice, no, la tuya no tengo orden de conectarla. Digo, pues mira, yo llevo una llave para poder cerrar aquí, si les di la llave, digo, toma la llave porque si conectáis, la manguera está suelta. Si vais a dar el agua va a ir a parar al puente, al río, porque yo hice la conexión, que ahí se manifiesta que debería haber hecho el ayuntamiento, en el escrito la hice de ahí hasta el puente, la puse yo. Entonces puse una llave se les di una llave para que la cerrara. Bueno, de momento no tenemos ninguna orden. Y fue el lunes cuando vinimos otra vez al ayuntamiento y fue cuando tú dijiste, en el transcurso de que vino la persona aquí para decir, pues yo no podía venir, no pude venir, pero teníamos la necesidad. Entonces vino en este caso, vino mi mujer, en ese momento no le pudiste atender y en el momento que quedaste para la segunda reunión fue cuando se le dijo al operario, oye, que han llamado del ayuntamiento que conecte la toma de un report, y se conectó la toma. Y bueno, que me parece muy bien, oye, que al final todas estas cosas tienen que llegar a un punto, ¿no? Pero me parece a mí que se podía haber hecho un poco antes, porque es que poner una toma, aunque no estuvieran los demás, haberme dado servicio, era lo mínimo que yo Había un pedía. problema en cuanto a la terminación de las obras. Es igual, cariño, bueno, habla tú, perdona. Se tenía que acabar las obras, se tenía que decidir hasta dónde llegaba la obligación del ayuntamiento, porque eso es así, de colocar un contador hasta la puerta de tu granja, porque tú nunca has tenido un contador en la puerta de tu granja, tenías la acometida y el contador antiguo en la antigua granja. Eso se tenía que ver. Se te colocó y se te dijo que de forma provisional hasta ver, porque lo que tenemos que analizar en este momento es hasta dónde llega la responsabilidad del ayuntamiento de hacerse cargo del mantenimiento de esa manguera hasta tu granja, por el tema de la calificación del suelo y todo lo demás. Por eso te dije, preséntamelo por escrito. Has tardado más de 10 días y te recuerdo que te tuve que hacer un apercibimiento de oficio por escrito para que tú me lo presentaras.
Pues ahí estamos. Lo que te tocó, Ahí lo que te estamos. tocaba hacer. No, perdona, En su porque día, si pero- tú estás pero- diciendo que vamos aquí, que si yo te llamo, que si tú no me atiendes, que si la reunión es aquí, que si la reunión es allá, yo te digo que me presentes un papel por escrito solicitando de nuevo todo, lo que toca es que me lo presentes. Cuando no me lo presentas y pasa más de una semana, te requiero para que me presentes ese escrito, para que yo a partir de ahí pueda emitir un informe y pueda tomar las decisiones oportunas. La solución del agua la tienes colocado el agua y tienes colocado lo que es el contador, con lo cual suministro tienes. Ahora hay que ver los otros puntos que has visto que has presentado en la solicitud, y creo que aquí ya no hay nada más que discutir. Lo del escrito, perdona que te diga, pero el escrito lo hablemos en la reunión. Te dije que yo ahora no lo podía hacer, que lo quería hacer bien hecho y que lo colocaras el contador y todo eso, que lo hiciera, que me hiciese ese favor de colocarlo y que luego yo te solicitaría la toma y todo lo que tú me pedías, pero bien hecho, como más o menos creo que lo he hecho. Yo lo he hecho a mi buena fe. Y ahí te doy la explicación de todo el proceso, que no la has leído porque no llena el caso. El contador lo tienes colocado ya. Ahora Sí. lo que hay que ver es lo otro, y eso es lo que se va a hacer ahora. Ahí porque has presentado tienes el un escrito. expone que te expone todo lo que se hizo, que a mí se ve, o sea, mi padre en aquella época fue citado por el ayuntamiento, al revés, mi padre pidió que hiciera el ayuntamiento para trasladar una explotación por bien de utilidad pública, por un malestar que generaba el pueblo, y el ayuntamiento que estaba entonces, en el año 97, fue 96-97, decidió que mi granja se trasladara a la zona de las viñas porque ya había una, y aquello iba a ser la zona ganadera. Sea como esté como estuviera el suelo. Luego se tuvieron que cambiar ordenanzas, cosas, porque se tuvo que ir a Valencia para cambiarla, para que se pudiera hacer de las dimensiones que se iba a hacer. Entonces, eso se hizo allí. Yo no me he ido a las viñas porque a mí me ha dado la gana, sino porque el ayuntamiento me ha dicho, vete allí. Y en su día no se puso la manguera porque en el año ese había muchos cortes, como te explico ahí, y mi padre decidió poner, como tenía un pozo en su vivienda, en el caso de que hubiera una rotura, que a veces duraba un día o duraba más, pues que pudiera tener ese abastecimiento directo desde su pozo hasta ahí. Por eso se hizo la manguera conjunta. Y el ayuntamiento en aquella época decidió poner el contador en la casa de mi padre, no en la granja. Pero no se hizo por otra historia, que no hubiera ninguna ilegalidad de no ponerla allá. Por eso te lo digo que hoy en día tienes que buscar y tienes que ver a ver qué tipo de ordenanza hay en el suelo. Pues no, hazlo. Pero al fin y al cabo el que lo resuelve es el ayuntamiento. O sea que la potestad es vuestra. Y en eso estamos. Y yo el derecho lo tengo, porque tengo una licencia de actividad que se ha concedido y un compromiso del ayuntamiento con la Consellería de Medio Ambiente en el cual me concede el abastecimiento de agua en mi explotación. Porque si no, no me hubieran dado la licencia de actividad y no se pudiera haber hecho el traslado. Pues Una cosa va unida a la otra. Entonces no entiendo por Ya está. qué No. sentido tiene hacer ese acuerdo privado entre partes. Por ninguno. Pues mira, Entonces, tiene un sentido de que en su día se empezó en enero, cuando se empezó a hacer eso, la Sí. única explicación que le veo yo, porque es la Yo sí única que no lo explicación sé. que hay. Ahí es la única explicación que hay. Se empezó en enero, no se fue, las cosas se fueron haciendo, o sea, dejando, por decirlo de cierta manera, bien porque somos amigos o por lo que sea. No sé, le dio orden al constructor, le dio orden a la pareja, al ingeniero para que lo colocaran, pero no se hizo. ¿El por qué? Pues no lo sé, eso debería de preguntárselo a él, porque al final no sé, o al ingeniero que estaba entonces. O ambos, que O al firmasteis constructor, el contrato, o al constructor. el contrato No, así el privado. contrato se hizo porque al final él no sabía decir, bueno, al final no se ha hecho lo que teníamos que hacer y lo hizo como se hizo. ¿No lo hizo bien? Bueno, pues no lo hizo bien, pero que no había ninguna intencionalidad ahí, sino que ese señor se vio que desde enero hasta el mes que él había cedido, o sea, había cedido ya del ayuntamiento, él sabía que no iba a presentarse. Pues no había hecho la faena bien alguien de los que había en el ayuntamiento. Bueno, y Pero ahora eso es nos el exigen que ayuntamiento. nosotros en un mes, a escaso, hagamos la No, pero es faena que bien. perdona, los problemas se han creado en lo que te acabo de decir. No, los en el problemas último mes venían ya. hasta ahora. No, Carlos, los problemas ya No, venían. yo hasta entonces, perdona, pero hasta junio yo tenía abastecimiento de agua y yo mientras no tenía el problema, no he mareado a nadie. Se han creado Háganlo antes como por lo una hagan. falta de A previsión. mí Por una me- falta de previsión y ya está. una falta de- No, una falta de previsión de la O bien ejecución de las de obras. por no aclararse el uno con lo otro, eso no lo sé, eso Una ya es falta cosa de previsión cosa- en la ejecución de las obras. No, nosotros No lo no. sé. Nosotros cuando entramos ya nos encontramos Yo una no le he obra hecho, a mitad yo no le he hecho la culpa a nadie, nadie. lo único que te estoy explicando es el sentido que yo le doy al papel de que por qué se hizo así de esa manera. Pudiéndolo haber hecho hace 3 meses antes, porque ya se solicitó en enero. No lo sé. Pero no se hizo. No se hizo. Pues por eso te digo que yo no le veo un sentido tampoco al tenerlo que hacer al final de prisa y corriendo. Que se debería de haber hecho Bueno, las pues por obras que eso ya te correspondían. dije en la Ya reunión
que ahora empezábamos a hacerlo y a tramitarlo de forma correcta. De acuerdo con tu papel que has presentado ahora, tu solicitud será de forma correcta. Y ya está, ni más ni menos. Ya está. Eso es lo que quiero, eso es lo que Pues creo. eso es lo que se va a hacer. Como toca. Eso se va a hacer. ¿Puedo intervenir yo? Sí, sí. ¿Cuántos años estáis explotando vosotros el pozo? ¿Qué poco? El agua que dónde sacáis. ¿De dónde sacamos? ¿De El dónde? agua de tu casa. Que ¿Desde es mi casa? la que Pues creo que se hizo en el año, explotando, es una explotación de uso propio. Se hizo en el año 74 o 75, se de hizo. uso propio para sacarla en Pual. Vamos a ver, Agua. señores, Es que no, señores, no, estamos no, aquí no, para un no, juego de a preguntas. 8 metros de Cualquier cuestión profundidad, ¿no? particular. A ver, señores, cualquier eso es otro cuestión tema. No particular, pero Eso aparte. eso es un tema tratado Eso bastante. He dado paso a Que la también tiene que pregunta siendo hablarlo, un ruedo pero no es el momento. También, ¿a quién le ha pedido el permiso para llevar Eso agua lo a tenéis que Pual? aclarar vosotros. También Eso es entre la Eso huerta es entre la huerta lugar y el propietario. Vale, Es un tema que hay que abordar, pero pensamos No tiene nada que que ver. no es el momento, que hay otros temas que son los que tocaban hoy, que también hay mucho que hablar. Entonces, Eso es un tema que tenéis que aclarar vosotros. Yo creo que te lo he explicado bien. A ver, te he dicho que el problema A ver, era la vuelvo a llamar al orden. Esto es Vamos a un dejarlo turno de para ruegos mañana. y preguntas. Pero más Cualquier tarde, si cuestión queréis, particular después, la tenéis que como hablar sea, fuera de esto. hay mucho que hablar de lo otro también. Seguimos. Bueno, hablar yo. Sí. El nombre de mi calle, a que tanto se cambia, habéis dicho por franquista, ¿cómo se llama la calle? Carlos Sotelo. No, Carlos Sotelo, sí, la tuya es Carlos Sotelo. Calvo Sotelo solo, está Joaquín Calvo Sotelo, que era escritor y de la Real Academia. Esta está ensalzando el militar, Carlos Sotelo. Pero bueno, Está dentro de la relación de las Pero calles si es franquistas. Calvo Sotelo, fue presidente del gobierno después de Franco. A ver a qué nos acogemos. Nos acogemos a un escrito de un derecho de petición de eso, de que estaban cumpliendo una ley de memoria Pero histórica. bueno, es que a lo mejor se refiere a Calvo Sotelo, el que Cuando fue- están en esas relaciones, fue en la porque dictadura de Primo de Rivera. se refiere a ese Calvo Sotelo, a ese al franquista. Pues, oye, es que entonces no es Calvo Sotelo, el Leopoldo Calvo Sotelo, presidente del gobierno. Es que ellos, como no A sé ver, cómo ellos se llama la calle, cuando la asociación, igual que cualquier otra asociación, cuando presenta un escrito se informa y se documenta a nivel histórico y a nivel de archivo. pero yo lo que quiero saber es O sea, cómo estos- se llama de nombre el calle. No se llamará solo Calvo Sotelo, porque no puede ser que sea un dictador, un escritor y un presidente de gobierno. Le falta el nombre. O sea, que Todos los apellidos. por eso quiero saber exacto qué nombre tiene mi calle. ¿Me explico lo que te quiero Pero decir? se mirará en el archivo, pero hace Bueno, referencia pero primero. que lo especifique a ver si está escrito en el ayuntamiento aquí. Si no puedo lo tiene, reclamar. yo puedo reclamar el derecho. No, sí. Desde luego, Calvo Sotelo, el que fue presidente, no es. Porque antes de ser presidente era. Pero Es es lo que- mismo, perdón, es lo mismo que José Antonio. José Antonio solo pone en la placa Pero Primo José de Antonio. Rivera. Puede ser José Antonio Pérez o José Antonio cualquier. O sea, no tiene nada que ver. José Antonio. Es que yo me refiero, como el escrito está dispuesto, se refiere a símbolos franquistas, Pero por recupero, eso pero es que precisamente. el Calvo Sotelo de Primo de Rivera fue antes de la República, no representa al franquismo. ¿Me explico lo que estoy haciendo? Sí, sí, sí. Por eso quiero saber exactamente a qué Calvo Sotelo os referís. Y luego está el hermano que fue de la Real Academia Española de la Lengua, Joaquín Calvo Sotelo, que tampoco tiene nada que ver con el franquismo. Se refiere al franquista. Pero lo estudiaremos con nuestros archivos históricos. Pero bueno, ya digo, una asociación cuando hace Yo no- ese tipo de escrito se informa y se documenta. Vale, yo no no- lo hace al azar ni lo hace. Vale, yo no estoy en contra de que se cambie. Lo único es que si se cambia también quiero saber quién va a pagar los cambios de esos gastos. Yo tengo que ir al registro de la propiedad y al notario a cambiar. Las partes que pueda asumir el ayuntamiento, se tendrá que ver las partes que pueda asumir el ayuntamiento y la parte que tendrán que asumir los vecinos. ¿Vale? Pero es preciso cambiarlo. A ver, Matilde, estamos hablando de una ley. Ahora mismo ha venido un derecho de petición. Después puede venir una denuncia. Es que esto es algo que no depende de la voluntad popular. No, otra vez no. ¿Por qué? Ya no. ¿Aquí por qué? Digo Aquí yo, se no sé. está cumpliendo una ley de memoria histórica.
que son simbología franquista. Ya, pero es que a mí me da igual que fuera los Ya, pero a ti te da igual, a ti y a cualquiera de nosotros a lo mejor nos da igual, pero a otras personas y a otros colectivos no les da igual, porque esa ley se aprobó por algo. Es que no lo sé. Pero os han dicho, tenéis que cambiarlo. A ver, tengo aquí he incidido al principio que no parte de una iniciativa ni de una voluntad particular de este ayuntamiento. Tengo aquí el escrito de fecha... Se lo he dicho antes. Pero es que yo paso de la cambio, no me Nos vino, a ver, ya se nos comunicó... En el momento que se ganaron las elecciones ya tuvimos una llamada de esta asociación y ya no se nos advirtió que escribiríamos este escrito del derecho de petición. Tuvo entrada el 10 de julio y en este documento nos requieren, aparte de que hace referencia a las calles y a todo lo que es el artículo 15 de la ley que se supone que impone, el artículo 15 de la ley impone a todas las administraciones públicas adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de monumentos conmemorativos que supongan una exaltación de la guerra civil, con el objeto de dar cumplimiento a ese espíritu de reconciliación y concordia que permitió lo de la Constitución de 1978. Y en el solicito nos dice, se proceda a la retirada inmediata de escudos, insignias, placas y otros objetivos o menciones conmemorativas, se declare la retirada de honores y distinciones de la exaltación de la guerra civil y la dictadura, que eso también tendremos que ver si en algún archivo municipal, creemos que no, hay algún honor o distinción como se nombró a Franco alcalde perpetuo de todos los pueblos de la Comunidad Valenciana, en ese caso aquí creo que no tenemos nada de eso, y al cambio de nombre de las calles, avenidas y plazas relacionadas con la guerra civil y represión de la dictadura, que son las que he enumerado anteriormente. Entonces, si no las cambiamos, no nos denuncian. Ahora ha sido un derecho de petición, pero lo próximo puede ser una denuncia ante un tribunal, como le ha ocurrido, si queréis un señor recorte de prensa, a Rita Barrera. Una pregunta. En el caso que se cambien, que se van a cambiar, claro, porque los días de sí se van a cambiar, ¿tenéis previsto algún nombre para las calles ya? A ver, ¿O va a ser a petición de los vecinos? Se pueden plantear dos preguntar a cosas, un o bien nombre? recuperar los nombres que tenían antes del golpe de Estado y antes de lo que era los nombres que tenían antes, o bien someterlo a consulta popular y hacer una votación. Claro, pues si la gente va a decidir, cada vecino de cada calle, el nombre, o va a ser decir, oye, ponemos nombres que nos parezcan. No, que nos parezca, no, lo no correcto. cambiarlo para seguir los mismos. ¿Eh? Los números no tienen nada que ver con el nombre de las calles. Eso es lo que más falta hace. Los números también están mal, sí, en algunas zonas están mal, en la Avenida Valencia. Karina, una cuestión, no, pero- estoy levantando el brazo y aquí nadie... Va, Pablo. Nada, tú seguramente lo sabrás mejor que yo en cuanto a la ley esta de memoria histórica. Sí. ¿Existe algún tipo de índice de nombres franquistas o alguna fecha tope, digamos 1936, 1939? No, Lo digo no porque, hace referencia a ver, a ningún. yo ningún nombre tengo interés, ni cambiarlo ni hacerlo de cambiar. Mm. Eso es mi opinión. Sí. Otras cosas llevan 80 años muertos antes que naciera yo, pero por ejemplo en el caso de Calvo Sotelo, sí que es cierto que Calvo Sotelo muere antes del golpe de Estado. Quiero decir, por ese lado se podría hacer un favor a los vecinos si los vecinos quisieran. En el caso de Calvo Sotelo, si ya estáis diciendo eso, habría que ver si efectivamente es así o no, y en el caso de que no fuera, pues se podría notificar a la asociación y decir, oye, pues en este caso no se está... Lo mío es una propuesta, es una salida ante, bueno, supongo que para algunos vecinos están pensando estar igual, yo supongo que si buscamos ser prácticos, si buscamos Ahora quiero... A ver, un momento. Y vamos a ir acabando, que... Lo digo porque entre otras cosas, Vale, bueno, yo tuve acceso a los nombres de las calles anteriores y sí que es cierto que esos nombres se cambian durante la dictadura, pero sí que es cierto que durante el periodo de la guerra esos nombres llevaban nombres de militares republicanos. General Miaja, Vicente Rojo, Buenaventura Durruti, y anteriormente llevaban el nombre de los que mandaban entonces y se remite, en última instancia se remiten a nombres de santos que eran los nombres originarios de todas las calles. No, simplemente es ese apunte, por decir, si la ley se remite a una fecha tope, a un índice de nombres... No. La ley es una ley de 2 páginas. Tiene que Quiero decir que es muy ambigua y ahí puede entrar como franquista
por ejemplo, General Mola, que no rendía... No hace una relación de índices. A ver, otra cuestión es que nosotros, el presidente de esta asociación, que es el que está haciendo estos derechos de petición en todos los municipios, él también nos ha dado la posibilidad de hacer una asamblea o una reunión informativa, informar a todos aquellos vecinos que quieran de la ley, su cumplimiento y por qué se hace. O sea, él está dispuesto a venir aquí un día que se dé las explicaciones oportunas en una... Sí, no, bueno, lo digo porque esa ley entra en el ambiguo campo ese de quién es franquista y quién no es franquista, porque todos los nombres que se han citado murieron en el 36, no llegaron al franquismo. Sí que es cierto que tienen cierta vinculación con la guerra, en el caso de Calvo Sotelo ninguna. Calvo Sotelo empezó. Sí que hay vinculación, Pablo. Ahí empezó la... Calvo Sotelo era un diputado de derechas que lo asesinaron. Dejamos aquí la discusión y si queréis... Entonces podemos hacer más reuniones y hablarlo. Pero no hoy aquí en el pleno. Si quieres hablarlo un día tranquilamente, que vengan una Yo quería decir... A ver, por turnos. Yo quería decir... Estaba Manuel en mí. Manuel. Bueno, yo digo que dice que eso es una imposición que no la ponen porque la han votado ellos. Nosotros hemos votado antes en la calle que no queríamos el cambio del nombre de la calle. Ya, Manuel, pero a ver, Bueno, una ley no se yo somete la a acato, consulta popular. Yo quiero dejarlo caer. Yo la acato. No estoy de acuerdo, pero tengo que obedecerlo. Sí. Nada más es decir eso, que nosotros ya la hemos votado, luego nuestra democracia es que... Pero a ver, aquí no se trata de democracia o no democracia, Manuel. Aquí se trata de una ley que es de obligado cumplimiento para todas las leyes. No pueden quedar a la libre decisión o a la libre voluntad de los particulares o de los destinatarios de la ley, sino que es de cumplimiento general para todo el mundo. No depende de la voluntad particular. No hay quien la proteste, o sea que la han hecho... A ver, lo que se hizo hace años se podría haber hecho igual que no se podría haber hecho, porque someterlo a consulta popular, evidentemente, el voto iba a ser desfavorable. Evidentemente por los trastornos que estáis diciendo. Entonces no tiene ningún sentido someter a consulta popular algo que no se tiene que someter a consulta popular, porque es de obligado cumplimiento y no deja margen a la libre voluntad. Si yo sí tengo voto, lo acato. Pero también digo eso, que yo puedo dar un nombre para calle, por ejemplo, sí, eso... que se lo cambie, y yo le pondría calle sin nombre. ¿Calle sin nombre? Para el mini, vamos a acabar. Y vamos a acabar, ¿eh? Ahora hace lo menos 4 años que yo solicité que cuando suben, y tengo hijos y nietos, suben al colegio y bajan, y luego la cuesta que dejaron por la calle San Antón, mi marido cuando sale, a ver, por favor, si ahora, después de 4 o 5 años que lo vengo diciendo, ponen, hubiera un espejo, un stop, o ponen algo, porque no hay nada. Y el día que baje un crío, o el día que mi marido salga y baje otro, va a haber un desastre. Vale, independientemente de que lo digas aquí en voz alta y lo tengamos en cuenta, todas las solicitudes y peticiones, hay un modelo de instancia en la Secretaría del Ayuntamiento que se rellena porque así tenemos un registro de entrada. ¿Así? Sí. Y queda constancia, porque las palabras se las lleva el viento, entonces queda constancia de su solicitud y en función de esa solicitud se le contesta y se toman las medidas oportunas. Vamos a acabar ya con Vámonos. No quiero dejar constancia. Vámonos. Ya que voy a regar este porque me ha llamado maricón. Pero a ver, Manuel. Pero a ver, Manuel. Está el vídeo ahí. Pero independientemente de eso, Manuel, a ver. Si tú tienes más sentido común que una persona que te insulta, ignóralo. ¿Pero qué se gana llegando a las manos? ¿Qué se gana? ¿Montar aquí un espectáculo? ¿Montar un espectáculo? Sí, pero tú tendrías que haber cogido y haberte retirado. Pero llegar a las manos no tiene ningún sentido. A ver, el pago también está... que los frenos sí pueden ser en horario, porque lo digo porque él mismo está pidiendo un sueldo por estar aquí. Si pudiera ser cuando se hace un pleno que sea extraordinario, cuadrar para que podamos estar todos sin perder nadie. Eso lo hemos tenido en cuenta, Julio. Lo que pasa es que es difícil cuadrar los horarios.
Es difícil, Ya, pero es como difícil. Es que esta leo que es una vez para poseerla. Porque ten en Yo cuenta- vamos a intentar sí. hacer un horario que ella, por ejemplo, Claro, hacerlo eso a las 2, por lo, ejemplo, decir lo algo, tenemos en o a la cuenta, 1. lo tenemos en cuenta, pero que tengas en cuenta también que es difícil. Además, fíjate porque hemos puesto los plenos ordinarios los sábados a las 5 de Sí, la tarde. porque no puede Claro. poder. Pero Porque digo aquí lo que hay que en ese conseguir caso es que ya- esté el mayor número posible, o sea que si estamos los 7 es lo mejor, pero que es difícil cuadrarlo. Yo sé que para ella es una molestia. Una vuelta Y una pérdida de tiempo, sí, pero sí que se va a entender. Lo que pasa es que digo que es difícil de pensarlo, sí, estaba bien. Paco, lo último. Sí, y lo dejamos libre. A ver, silencio. Respecto a los bancos, Los bandos. que costó mucho poner las campanillas aquellas, Sí. resulta que un camión tira la farola Sí. y hace ya 3 o 4 meses y así está aquello. Mariolino le han arreglado la fachada que se rompió. Lo haría el seguro, ¿no? Y esto también lo tiene que hacer el seguro. Bueno, y eso, ¿y por qué hizo aquello y lo otro no? Si era el mismo seguro. Pues eso hay que preguntárselo al seguro. Me han dicho que ya están a punto de dar el visto bueno para traer la farola. Hombre, es que si, Lo que tarden. Ya me es hablé que la semana pasada si yo- con ellos. Si es que el ayuntamiento lo puede pagar y el seguro, cobrar. Si vemos que se alarga mucho, pues intentaremos hacer lo que hemos dado hecho en otra calle, como en la avenida de Corbera, que también se quedó un vecino sin luz, sin farola, sin conexión eléctrica y se ha puesto una farola vieja ahí. Si vemos que lo del seguro, que aunque me han dicho que ya está aprobado, se retrasa mucho más, colocaremos una vieja farola que tengamos en el almacén que funcione de forma provisional hasta que nos traiga la nueva farola. ¿Qué tiene que ver la farola con el altavoz? ¿Con el altavoz? El Orlando. Valgo cortó el cable. Los hilos. Es que se ha cortado todo. Se llevó todo. No ve que estaba enganchado, se lo llevó todo. Pues nada, es porque lo tenías en cuenta. Sí, sí, lo tenemos en cuenta, lo tenemos en cuenta. Y si vemos que se alarga, pues intentaremos dar una solución como le hemos dado a otro vecino. ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí. Sí, sí, un escrutinio. ¿Vale?